Vamos a comenzar con el tema de electroforesis. Bueno, lo primero que tienen que recordar para este tema es la ley de Coulomb, que dice que la fuerza con la que se atraen dos cargas opuestas es igual al producto de ambas cargas entre la distancia que las separa al cuadrado dividido entre el área de una esfera y la constante dieléctrica del vacío. Entonces, si tengo dos cargas que son de sentido opuesto, se van a atraer con una fuerza inversamente proporcional al radio que las separa. ¿Sí se acuerdan? Bueno, eso mismo, pero ya no con cargas. Si ponemos una carga, pero en un campo eléctrico, ¿cómo se logra un campo eléctrico? ¿Cómo logras un campo eléctrico? Crear un campo eléctrico. Induciéndolo. ¿Y cómo lo induces? Ya ¿cómo lo induces con magnetismo? Ya es mucho rollo. No. Todas las cargas eléctricas tienen un campo eléctrico intrínseco. Un campo eléctrico es lo mismo que un campo gravitacional, es una distorsión en el tiempo y en el espacio. Entonces, para el campo eléctrico difunde a través de conforme avanza el radio, pero para que sea uniforme el campo, tienes que tener entonces dos estructuras más o menos uniformes que se manejan, dos placas cargadas que están separadas cierta distancia, son paralelas, y con eso el campo entre esas dos placas va a ser más o menos constante. Entonces, cuando tienes una carga en dicho campo, esta carga se va a ver atraída hacia la placa que tiene la carga opuesta y hacia allá va a tirar la fuerza. Y bueno, por otro lado está el concepto también de voltaje. El voltaje, por definición, es igual al campo por la distancia que se recorre. Entonces, si yo tengo una carga, esta carga eléctrica va a tener distintos voltajes conforme te vayas alejando, y entre más lejos estés de dicha carga, menor va a ser el voltaje que induce. Entonces, en este caso, la distancia, el largo, es igual al radio, y entonces el campo se define así: es la carga entre el radio cuadrado y el área de la esfera. Entonces, si sustituimos esta ecuación aquí, entonces queda así, que es la carga por el radio entre el área de la esfera. Entonces radio con radio se anula, ya nada más queda aquí. Entonces el voltaje, eso sí es importante que lo sepan, el voltaje disminuye linealmente con la distancia, pero el campo eléctrico no. ¿Sí saben qué es el campo eléctrico, no? Entonces el campo eléctrico disminuye con el cuadrado de la distancia. Bueno, vamos a ver unos ejemplillos. Entonces, el voltaje es cociente de la carga entre la distancia. Entonces, prácticamente esto es una constante, ya nada más es la carga entre la distancia y con eso saco el voltaje. Y entonces, por ejemplo, el voltaje que pueden alcanzar ciertas nubes con respecto al piso es de varios millones de volts. Varios millones de volts. Le venía la nieve. Y por otra parte, el campo eléctrico también se puede calcular a partir del voltaje. Entonces, pasa al otro lado del invierno y entonces queda de esta manera. Entonces, el campo eléctrico es la diferencia de voltajes entre la distancia. Y cuando el voltaje 2 es tierra, entonces este es 0, y entonces queda así: el campo eléctrico es igual al voltaje entre la distancia. Ese es un despeje. Cuando una carga se encuentra ante un voltaje estable, la fuerza experimentada depende directamente del campo. Entonces, si yo tengo dos placas, en ellas hay una carga, cada una de ellas presenta un voltaje. Esta sería voltaje 1, esta sería voltaje 2. Entonces, la fuerza con la que es atraída dicha carga es igual al campo por la carga. O sea, la magnitud de esta carga por la magnitud del campo. Y entonces la fuerza, sustituyendo el campo, es igual a la diferencia de voltajes entre el largo por la carga.
Entonces queda de esta manera. Nuevamente les digo, si el voltaje 2 es tierra, entonces ya nada más queda voltaje por carga entre la distancia. Y esta ya es la primera que está aplicada. Esto en donde, bueno, aquí lo dejamos. Si la carga es, perdón, si la fuerza es muy grande, ¿qué le va a pasar a la carga? ¿Se mueve lento o rápido? Si la fuerza es grande, rápido. Y si la fuerza es débil, pues se mueve lento la carga. Pero de que se mueve, ¿no? Bueno, pues, entonces vemos que la fuerza depende del voltaje. Si esto es 0, entonces la fuerza depende del voltaje. Entonces, cuando yo tengo un alto voltaje entre dos placas, la fuerza con la que es arrastrada una carga que esté entre ellas va a ser muy grande y se va a mover. Esta fuerza va a ser directamente proporcional inversamente proporcional a la distancia que separa dichas placas. Entre más lejos estén estas placas, significa que más lento se va a mover la carga. Todos ustedes, no sé, ¿han visto lo que es una cámara de electroforesis? ¿Sí? Bueno, entonces, en la cámara de electroforesis, ¿qué tienes? Tienes una fuente. Esta fuente suministra un voltaje. Este voltaje, prácticamente nada más vas a contar el electrodo positivo. Este electrodo positivo te da un voltaje y el negativo es como si fuera tierra. Tu voltaje negativo va a ser 0. Entonces, prácticamente la ecuación nada más queda simplificada a la fuerza de arrastre, que es igual al voltaje entre el largo por la carga que tengas. Ahora, en un gel de electroforesis, esta presentación la hice más para DNA. Entonces, ¿qué carga va a tener el DNA que esté aquí corriendo? ¿Qué carga tiene el DNA? ¿Por qué? Perfecto, exactamente, los fosfatos tienen carga negativa. Si recuerdan más o menos la composición del DNA, entonces tienes un azúcar, por aquí tienes la base, este azúcar va a un fosfato, fosfato, este tiene una carga negativa, de nuevo encuentras un azúcar, de nuevo encuentras el azúcar, esta está unida a una base, y luego de nuevo otro fosfato, carga negativa, y de nuevo otro azúcar, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a notar? Que por cada par de base vas a tener una carga negativa. Entonces, la carga es directamente proporcional al número de bases, a los pares de bases. O sea que prácticamente la carga es igual a los pares de bases multiplicados por una constante, prácticamente. Entonces, la carga va aumentando conforme aumenta el tamaño del DNA. Pero eso significa que entonces, entre más grande es la carga, también es mayor la fuerza que lo arrastra. Y en teoría, fuerza es igual a masa por aceleración. Es que esa de masa por aceleración nada más es válida cuando el coeficiente de fricción es tan pequeño que permite que haya un cambio de velocidad. Entonces, la otra ecuación que me ayuda más aquí sería que velocidad, sería fuerza es igual a la masa por dB en dt. Y esta me explica más que esto puede tener una velocidad constante, está migrando con una velocidad constante, aunque la fuerza que estés aplicando es constante. Pero ¿qué pasa con la velocidad? ¿Qué va a hacer? Si yo despejo de aquí la velocidad,
entonces queda fuerza entre masa es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y la fuerza pues va siendo de acá. Eso significa que también la velocidad con la que está migrando es inversamente proporcional a la masa. Entonces, la fuerza aumenta lineal con la masa y también es inversa a la masa. Entonces, ¿cómo queda la velocidad? Entonces, la velocidad con la masa queda tablas. La velocidad con la masa queda tablas. Pero hay una cosa que no queda tablas con la masa. ¿Quién se aumenta cuando aumenta la masa? La fricción. La fricción. Entonces, aquí lo único que voy a ver es que la velocidad, ya tomando en cuenta la fuerza eléctrica y la fricción, esta dividida entre la masa queda tablas, pero esta se aumenta con la masa. Entonces, la velocidad va a quedar así. La velocidad con respecto a la masa, ya tomando en cuenta la fricción, hace esto. Entonces, cuando tienes un DNA grande, la fricción hace que vaya migrando lentamente, porque entre más grande es, más pesado. Y es que también, o sea, el DNA no es rígido, es una estructura flexible. Eso significa que, por ejemplo, si va haciendo la cadena de DNA y tiene que pasar por los pozos, no va así en línea recta, sino que los genes son una malla. Eso significa que entonces va a pasar por una reja. Entonces, cuando esto choca, si va así, al momento de que choca, una parte queda impedida, pero la otra no. Entonces gira y sigue su movimiento, y entonces va a ir como librando obstáculos. Y entre más grande sea la cadena, más tiempo va a tardar en librar un obstáculo. Por eso entonces la migración se ve de esta manera. Entre más grande es el DNA, más lento migra. Y bueno, la distribución de la carga, como les acabo de mencionar hace ratito, es uniforme en el DNA. Hay prácticamente una carga negativa por